Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Saludamos a través de la vía virtual al politólogo doctor Santiago Basabe. Santiago, buenos días. Tema obligado, la consulta popular, sus resultados. Y ahí la observación del experto de por qué se dan estos resultados. Ya algunos observadores han señalado que la gente lo que hizo es segregar las 11 preguntas, ¿no? Concentrarse en este tema, no considerar, por ejemplo, temas como el IVA, el incremento del IVA, como los problemas con México, como los apagones. Bueno, ¿es correcto el análisis o no? ¿Cómo lo ves tú? Buenos Hola días. Edgar, buen día con la audiencia. Es difícil establecer las causalidades, realmente es muy complicado. Lo que se pueden hacer es simplemente conjeturas como la que planteabas. El gobierno ha trabajado, una de ellas, por ejemplo, el gobierno ha trabajado prioritariamente en el tema de seguridad en estos meses. Ese ha sido su centro de discusión. Y quizás las preguntas podían ser entendidas como una forma de que la ciudadanía esté de acuerdo o no con lo que ha hecho el gobierno. Si es que es así, la ciudadanía en el tema de seguridad, al menos prioritariamente, le ha dado un espaldarazo al gobierno importante. Hay preguntas que tienen sobre el 70%. La Si, primera si tú, especialmente. si tú consideras la votación positiva por el sí en las anteriores consultas, esta debe ser de las consultas con mayores niveles de aceptación, pensando en las de seguridad. Entonces, ahí uno podría decir la gente está de acuerdo con la que ha hecho el gobierno y quizás le da un espacio adicional para que haga más cosas en ese sentido, como la extradición, por ejemplo, ¿no? Independientemente de la discusión puramente jurídica, si es que hay preguntas que no necesitaban consulta, que son intrascendentes, que no van a generar efectos, lo cual es cierto, pero en la lectura política uno podría pensar en eso. Y respecto a la discriminación, respecto a las dos preguntas adicionales sobre el trabajo por horas y el arbitraje internacional, quizás ahí lo que puede haber sucedido es que este cambio de la Revolución Ciudadana, hacer una campaña abierta en contra del sí, es decir, una campaña abierta a favor del no, pudo haber alado un poco más de sus cercanos, de la gente que tradicionalmente le vota, que incluso eventualmente pudo votar sí en los temas de seguridad, pero en los otros acercarse al no. Puede ser alguna de las posibles explicaciones. Es difícil saber efectivamente qué sectores sociales, qué sectores económicos, qué sectores etarios o de edad fueron los que se manifestaron diferenciando entre el sí y el no. El hecho real ahora es que da la impresión al menos que la consulta puede ser entendida como una apuesta de la ciudadanía por lo que ha hecho el señor Novoa y por lo que espera que haga en estos meses. Pero en ese sentido, ¿es correcta la visión de la Revolución Ciudadana expuesto ayer en la noche de que con el no en estas preguntas ciertamente estratégicas, eh, fundamentales al trabajo por horas y al arbitraje internacional, eso significaba no a toda la consulta, no a Noboa, parar a Noboa, un fuerte rechazo a Noboa? ¿Es correcta esa interpretación? Yo no creo que sea así, yo no creo que sea así, porque tú podrías decir eso efectivamente de las dos preguntas, pero también podrías decir lo mismo de las 9 restantes. O sea, yo creo que ahí hay, Novoa plantea, su fuerte de las preguntas a mí me parece que no es estos dos temas precisamente. De Novoa, cierto es que el rechazo a la pregunta del trabajo por horas es un golpe bien fuerte a los sectores empresariales y al intento sobre todo de dinamizar la economía. Es un golpe muy fuerte y creo que en el corto plazo difícilmente el país va a poder volver a hablar del tema. No creo que no pueda volver a hablar en general, porque no volver a hablar en general es asumir que la situación como está hoy se va a quedar así por siempre, que las preferencias de la gente no pueden cambiar o la coyuntura política o económica no puede cambiar.
pero sí en el corto plazo yo creo que es un freno importante, efectivamente. Pero de ahí a pensar que esa pregunta en particular, porque la del arbitraje internacional es una pregunta altamente sofisticada que requiere otro tipo de análisis, pero de ahí a pensar que el solo hecho de esa pregunta implique decir que es una derrota del gobierno, me parece que evidentemente hay un juego político, no hay intereses políticos de por medio. En general, seguramente a Noboa le iba mucho mejor ahora si ganaba toda la consulta, desde luego, pero creo que con el gran bloque de seguridad ha recibido un apoyo importante que da cuenta que la gente tiene confianza en el gobierno, en el tema de la seguridad, independientemente que esto haya sido efectivo o no en el plano ya real, ¿no? Porque esto es solamente para cerrar esta alusión que hizo la Revolución Ciudadana. Si ellos consideran que con 2 le ganaron la consulta, ¿qué dirá el gobierno que ganó 9 de 11? ¿Cómo queda entonces el 11 veces no que pregonaba la Revolución Ciudadana desde el 5 de abril? Claro, es que nuevamente es una estrategia política para tratar de posicionarse, es difícilmente sostenible en realidad, porque tú podrías decir otra cosa también, si es que entras a esa discusión, tú podrías decir, la mayoría de las preguntas de ahora, el triunfo del sí, son temas distintos desde luego, fueron del 65% para arriba, y la última consulta popular del expresidente Correa la gana con 55%. Comparativamente, entonces ahora le fue muchísimo mejor al sí. Son cosas distintas, tiempos distintos, coyunturas distintas, evidentemente que sí. Es solamente para tratar de poner en contexto. Entonces yo creo que en general el gobierno hará algunos cambios seguramente, pero no creo que la respuesta de la consulta popular el gobierno como tal la vaya a asumir como una derrota, ni que esto implique que los cambios en la vida política desde el gobierno al menos vayan a cambiar diametralmente. De esto hablamos en algunas ocasiones en las últimas semanas contigo, Santiago, porque siempre se vio que la consulta popular era un escalón dentro de la pretensión de Daniel Noboa para ser reelegido. Ahora, una vez que ha ganado 9 de las 11 preguntas, ¿se mantiene esa perspectiva? Yo creo que sí, yo creo que sí. Su tema central para el gobierno de transición ha sido la seguridad. La seguridad ha recibido un apoyo importante de la ciudadanía. Seguramente lo que van a pensar es, hay que mejorar, hay que seguir trabajando en el tema de seguridad, hay que resolver inmediatamente el tema energético, evidentemente, y tratar en este corto plazo, no creo que alcance para mucho, de dinamizar en alguna medida el sector empresarial, el sector privado en general, para tratar de mejorar en algo, no creo que sea tan fácil, el acceso a las plazas laborales. Pero en definitiva me parece que la agenda que tenía Noboa de cara al 25 esto no le resta mucho. O sea, la pregunta del trabajo por horas y la pregunta del arbitraje no creo que le reste mucho en su agenda que ha sido y que seguramente va a seguir así de proyección hacia la elección del 25. ¿Tú crees que salió bien librado a pesar de lo que te señalaba al principio? Los bemoles de Novoa eran tremendos. El IVA, el tema de México y especialmente esto último de los apagones. A pesar de eso, gana 9 de 11 preguntas. Pero claro, si él quiere ser reelegido, es en estos temas donde va a tener que hacer cirugía urgente, ¿no? Que empieza, según algunos observadores, no sé si tú compartes eso, una crisis de gabinete fundamental, arraigada. No sé si tan fundamental, porque pensando desde Novoa, él seguramente dirá, me va bien, me ha ido bien relativamente en la consulta, ¿por qué debería hacer cambios tan profundos? Ahora hay un cambio que es un cambio interior en realidad, no el de la ministra Palencia, su paso al Ministerio precisamente del Interior y dejar gobierno. Em, pero quizás en lo que debería trabajar un poco más es en el sector social, ¿no? Las políticas sociales han sido ausentes del gobierno. O sea, no se ve al menos un programa específico en el tema de educación, en el tema de dar acceso a diferentes espacios a los sectores económicos más empobrecidos. En eso no se ha visto mucho. Quizás ahí es necesario un cambio.
Mucha gente dice la Cancillería luego del impasse con México, pero al día de hoy ya la gente ya no se acuerda de eso. Tanto no, no se acuerda que tenemos la votación que tuvimos el día de ayer. Entonces yo creo que sí van a haber algunos cambios, pero no creo que sean cambios profundos porque los resultados no dan para eso. O sea, nuevamente comparativamente, una cosa es, gané en 9 con cerca del 70 en todas y perdí en 2 importantes, desde luego. Ah, perdí en todas, como el caso del gobierno del señor Lazo, por ejemplo. Claro, por Claro, eso supuesto. es distinto. O el caso de Durán Bazén, o el caso de Febres Cordero. Claro, ahí perdiste en todo, te fue muy mal. Algo tienes que hacer ya. Acá creo que eso es relativo. Al final, todos estos problemas que se le podían generar, tú mencionaste varios, el problema fiscal con el IVA, el problema energético, parecería ser que al menos hasta el momento todavía siguen estando por debajo de los temas de seguridad que son en los que el gobierno seguramente va a priorizar. Eh, Fíjate que en el tema político, de todas maneras, se necesita tener algún nivel de liderazgo. Uno, por la ruptura con la Revolución Ciudadana. Y segundo, crucial, porque muchas de las preguntas acá que tienen el sí tienen que instrumentarse en la Asamblea Nacional. Entonces sí se necesita tener algún nivel mínimo de acuerdos con las diferentes bancadas legislativas, hasta con la Revolución Ciudadana que desde el 5 de abril enfrentado totalmente con el régimen, habló, el propio Correa lo señaló, de que podrían votar si es que habrían proyectos buenos. Bueno, aquí hay mandatos, hay 9 mandatos de parte de la ciudadanía. No pueden negarse, pues, no les pueden decir que no, porque además eso es ilegal. Pero sí se necesita un poco de buen manejo político. Quizá por eso es que sale la ministra de Gobierno. Podría ser, pero el nuevo ministro de gobierno no es no es una persona que tenga destrezas tampoco en el campo, ¿no? En el campo de la política, de las relaciones, de la negociación, de los acuerdos. Viene de un sector totalmente ajeno. Eventualmente, la conducción política seguirá a cargo del viceministro Torres y por ahí podrán manejar. Quizás un cambio que el Pronto es gobierno para darle espacio a Torres, ¿no? para darle más espacio a él, exactamente, sin darle una estelaridad que no le conviene ni a él ni al Partido Social Cristiano. Quizás tratar de reconstituir la relación con Construye también, porque ahora Construye se vuelve mucho más importante de cara a las alianzas. Alianzas en las que, y en acuerdos en los que evidentemente el gobierno tiene ahora una ventaja, ¿no? Lo que tú lo has dicho, tiene votos. Porque desde una perspectiva puramente jurídica se puede decir, con justa razón, todas estas reformas o la mayoría se podían pasar por la Asamblea sin consulta. Claro, pero sin consulta no sé si te daban los votos, pues con consulta de 70% a favor es distinto. Claro. Los legisladores van a olfatear eso y van a percibir eso. Ya no me puedo oponer abiertamente porque no es el gobierno el que me plantea, sino es una consulta popular. Entonces, en ese sentido ha sido un avance, me parece, del gobierno, pero en lo que sí, nuevamente deberá cambiar es en mejorar las relaciones y en no generar conflictos innecesarios, como el conflicto con Construye, por ejemplo, que me parece absolutamente innecesario. Ahondemos un poco en eso. Mucha gente no entiende qué es lo que pasó ahí. Primero, no entiende por qué construye, enfiló sus misiles contra el gobierno por lo que fue borrado del mapa electoral. Es decir, en el Tribunal Contencioso Electoral no hay ningún delegado de ADN ni del gobierno. ¿Cómo así le atacan al gobierno? Y por otro lado, la respuesta virulenta de ADN horas antes de las elecciones. Sí, uno podría entender la respuesta de ADN, porque ADN no es un partido político, ahí no hay bases, no hay cuadros, no hay experiencia legislativa previa ni experiencia política. Y uno podría entender que son malos momentos en el proceso de aprendizaje, como en cualquier profesión o en cualquier oficio. Llama más la atención del lado de Construye, donde la doctora Romo es una política con larguísima experiencia, pese a su corta edad, tiene muchísima experiencia, mucho tacto político, mucho olfato político. Y claro, es una reacción que no se compadece con la posición que hasta ahora ha venido asumiendo Construye, que es una posición relativamente moderada, ¿no? Ni tan entregada al gobierno, pero tampoco en la oposición, tratando de marcar un espacio interesante. Sí, yo también coincido en que no es comprensible
salvo que ya sea el primer intento de empezar a desmarcarse del gobierno para posicionarse como partido de cara a la elección del 25 y tomar esas distancias al día de hoy. Puede ser esa también otra de las estrategias. El resultado de ayer no les ayuda, pero en ese sentido. El Partido Social Cristiano construye y prácticamente todas las organizaciones políticas, excepto la Revolución Ciudadana, con esto me parece que tienen un frenazo en sus intenciones electorales, al menos en el corto plazo. O sea, se sabe que al frente está un presidente que medianamente le ha ido bien hasta ahora y que podría ser un buen candidato al 25. No va a ganarse con seguridad, pero podría ser un buen candidato y hay que esperar antes de marcar una distancia muy abierta. ¿Cómo marcar estas distancias en función del año 25? Si los socialcristianos, si construye, hicieron, por lo menos se pronunciaron por el sí siempre, hicieron algún nivel de campaña primigenio, ¿no? Que, Mm. claro, por supuesto, no llegó a ser compatible con el ejercicio que hicieron los movimientos alineados con el no hacia el arbitraje internacional y hacia el trabajo por horas. Seguramente van a esperar algún momento crítico, alguna coyuntura en lo que resta del año. Ahora en el corto plazo creo que no tienen mucha estrategia de salida, efectivamente. Eh, pero algo va a pasar en lo que venga del año. Algún tema seguramente va a ser el que marque la distancia, sobre todo de construye. Porque claro, la otra opción es que eventualmente se puedan acercar más al presidente pensando en una coalición para la elección del 25. Eso nunca se ha dado en el país, es difícil pensar, pero en el transcurso de estos meses esperarán algún tema en particular que pueda deslindarles abiertamente y poder empezar ya una carrera electoral propia y autónoma para el 25. Es en función de ese sacar provecho del sí sin necesariamente que los vean como gobiernistas, que por ejemplo el Partido Social Cristiano ayer hace una serie de observaciones, ¿no? A lo sucedido en términos amistosos. O sea, no es como la respuesta de la Revolución Ciudadana, así exorbitante, de ruptura. Es que la votación del sí en la elección del día de ayer es, si no la más alta, desde el 79 una de las más altas. O sea, hay muchas preguntas que tienen cerca del 75% de aceptación ciudadana, El promedio independiente. es más o menos de entre el 61 y 68 que alcanzó la consulta popular de Lenin Moreno. Sí, claro, Era una de las más altas hasta ahora, ¿no? que era una de las más altas. Hay que recordar que la última consulta popular del presidente Correa se impuso el sí con el 55%. Claro. O sea, comparativamente, si es que se puede comparar eso, la victoria de ahora del sí de Noboa es bastante más alta. Entonces, eso nuevamente descoloca a los actores políticos. No puedes irte en contra del presidente hoy, salvo la Revolución Ciudadana, que tiene más músculo político y electoral para hacerlo, pero el resto están rezagados, no pueden reaccionar abiertamente porque los números no te dan para hacer eso. Y creo que ahí se entiende la reacción del Partido Social Cristiano y seguramente los acuerdos y las negociaciones a las cuales podrán llegar entre Construye y el gobierno. Porque si es que este era un plebiscito hacia el gobierno, claro, el poder ejecutivo es el más visible de los poderes, pero también de alguna manera a quien se quiso erigir en contradictor legítimo en el 5 de abril, que fue la Revolución Ciudadana, que hizo sobre todo una bulla tremenda, ¿no es cierto? Y que no solamente fue en el país, sino afuera. También una suerte de pronunciamiento de la gente sobre eso, sobre Correa, sobre Glass. Un pronunciamiento de la gente en alguna medida en el voto del sí, pero si es que se podría trasladar, no es técnicamente así, pero si se podría trasladar el no a la Revolución Ciudadana, también da cuenta que tienen un porcentaje del 30% más o menos, que sigue siendo un voto fuerte y que sigue siendo un voto representativo. Respecto a todo lo otro, ese 70%, 65%, que es todo lo que no es Revolución Ciudadana. A lo que esto lleva de alguna manera es a pensar que esa distinción entre RC y contra RC no se encuentra del todo superada en el país y es quizás porque
del otro lado, por decirlo de alguna manera, no hay un actor político visible, no hay una organización política visible que pueda poner un contrapunto respecto a la Revolución Ciudadana. Y eso al final sigue siendo beneficioso para los partidarios del expresidente Correa, que, insisto, me parece que también están reflejados en la consulta. Los indígenas, la CONAIE, los sindicatos, los ecologistas, ¿cómo salen? Cuando ellos se enfocaron básicamente en el arbitraje internacional y en el trabajo por horas. Desde esa perspectiva, creo que salen bien parados, se posicionaron en dos preguntas fundamentalmente, en las dos salieron triunfantes, y esto puede ser una reivindicación importante de la coordinación entre organizaciones sociales. Sin embargo, tengo dudas de que esto sea suficiente para una proyección electoral propiamente, ¿no? Que esto alcance para un tema electoral, más allá de un nicho importante, desde luego, pero que no es mayoritario y que mucha gente, no solo las que votó por las razones que ellos daban, mucha gente votó por el no por otro tipo de intereses y fundamentalmente me parece que ahí mucho de ese no en esas dos preguntas tiene que ver con gente que sigue siendo muy alineada con la Revolución Ciudadana y que no necesariamente comparte con las organizaciones ecologistas o el movimiento indígena. Tú mencionaste este tema al principio, sería importante desarrollarlo, Santiago, por favor, porque estos dos temas con un nivel de no, que por ejemplo en Manabí es impresionante, el no al trabajo por horas tiene como el 71%. En Manabí estaba ganando hasta ayer en la noche el no en la extradición. Así es, efectivamente. Es la única provincia Sigue del país ganando donde el el no a la no, extradición en y, Manabí. y, va, y a varias cosas, y en casi todo estaban 49-51 a favor del no. Efectivamente. Pero con este pronunciamiento que hay que respetarlo y hay que tomarlo mucho en cuenta, hablabas de que de pronto no se puede volver a hablar en el corto plazo de trabajo por horas, de arbitraje internacional, pero fíjate que en esta consulta popular se volvió a plantear una pregunta casi calcada de hace un año, solo que la planteó Guillermo Lazo y le dijeron que no. En cambio, ahora se la plantea y la gente le dice que sí con los dos brazos, no solamente con uno. Sí, 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 claro, es que no se puede pensar, me parece, que las preferencias de las personas estén cristalizadas en el tiempo, o sea, que sean fijas, estables y no se muevan. Porque además dependen de coyunturas y de contextos, como esto que planteas, ¿no? Lazo presenta algo parecido, no lo mismo exactamente, y pierde abrumadoramente. Luego de un año viene otra persona y gana, también de forma abrumadora Y casi por aclamación, pues. y casi por aclamación. Pero al menos, yo decía, el corto y mediano plazo en nuestro país son bien distintos a lo que se entiende en los acuerdos de Basilea para la banca, ¿no? Acá el corto plazo es un día y el mediano plazo puede Ah, ser una semana. Entonces, es que tenemos otra dinámica. Eh, y eso efectivamente se puede revertir, pero hasta tanto, yo creo que al menos de lo que dura el gobierno tiene que ser mucho más creativo, más innovador. Hay formas de dinamizar la relación laboral con lo que se tiene. Hay formas de generar un poco más de apertura para el mercado laboral con lo que se tiene. Y creo que ahí va a ser otro de los grandes esfuerzos que el gobierno tiene que hacer de cara al 2025. ¿Tú creerías la necesidad de reemplazar a la ministra de Trabajo? Yo no sé si la ministra de Que sus Trabajo es una. múltiples números, ¿no es cierto?, de la hora de trabajo es lo que se dice que confundió al electorado Puede ser porque y la ministra de desestimuló Trabajo además. viene de ser una profesional con larga trayectoria en la judicatura y reconocida además como jueza en materia laboral. Es decir, yo creo que ella el tema laboral lo tiene muy claro, no lo tiene el tema político porque no tendría por qué hacerlo. Es la primera vez que salta a esa arena y quizás se confundió en la forma del manejo. Pero para esta dinamización de ser más creativo en términos del trabajo, quizás no es ni siquiera por ahí, sino más bien por el Ministerio de Industrias, eh, por un trabajo mucho más notorio que no se ha visto en bienestar social o inclusión social, como se llama, cada gobierno cambia el nombre. Quizás por ahí me parece que pueden haber más espacios para empujarle al gobierno mientras el gobierno se encarga de las dos cosas de fondo que tiene hoy por hoy, que es la seguridad por un lado y el tema energético por otro.
Como son llamativos los números que ha logrado en esta consulta popular, 71, 73%, pero también el nivel de ausentismo es enorme, muy pocas veces visto en las últimas elecciones. ¿Cómo te parece eso? Sí, es un ausentismo que seguramente es el más alto desde el retorno. Parece que sube que arriba cerca del 20%, es muy alto. 18%. Es difícil saber las razones. Eventualmente, una de ellas, no es la única, podría ser que el tema de la consulta popular no termina concitando tanto la atención como la elección propiamente del presidente, de los asambleístas, de los gobiernos seccionales, prefecturas y alcaldías. Otra lectura que plantea gente es que es una forma de rechazo al presidente como tal. Me cierra menos porque si quieres rechazar al presidente vas y votas no. O una suerte de abstención. O una suerte de una genuina abstención, de una genuina que me importismo por la política, de un tedio que me genera la política o que me genera la consulta popular y prefiero no ir. Si al final, en 5 o 6 meses ya tendré que ir nuevamente, y como lo que interesa en general es desafortunadamente, es la papeleta de votación, de aquí a la próxima elección no hay mucha distancia. O sea, Pero en tratándose de temas de seguridad, ¿cómo te abstienes? ¿Cómo no vas? bueno, ahí está, pues ese es precisamente, ese es lo difícil de saber, de interpretar este tipo de resultados, pero lo que sí efectivamente es muy llamativo es que ese abstencionismo es muy alto, que en algo también podría decirse, no está depurado del todo el padrón, pero tampoco eso justifica esa diferencia tan grande. Ahí yo creo que hay un espacio bien interesante de comprensión de lo que podría ser, como decía, una molestia y un cansancio con la política en general. Santiago, tu respuesta sumaria por efectos de tiempo. ¿Acaso el presidente de la República se divorció de ese electorado que lo llevó a la presidencia, es decir, los centennials o los millennials? No hubo una buena comunicación en esta elección, no hubo un trabajo metódico como sí hubo en la segunda vuelta del año 2023. Quizás sí pensando en el abstencionismo, que no sabemos además de qué grupo etario viene, si viene de gente joven o de gente mayor, eso es difícil saber. En las otras preguntas me parece que los resultados son relativamente positivos para el gobierno, salvo las dos en las que se puso menos énfasis. Tampoco podemos saber bien qué es, si fue poco interés, asumir que la cosa iba por sí misma, o un tema que no le interesaba al gobierno O abiertamente. sobreestimó O que, claro, que sobreestimó que su todo propia iba a hablar popularidad. Pregunte hacia lo él. que pregunte, van a decir que sí. Pregunte lo que pregunte, van a decir que sí, y al final se dio la vuelta. El tema del comportamiento electoral es complicado saber porque vamos a la papeleta y la papeleta no ponemos nombre, edad, sexo ni nada, son papeletas Claro. iguales para todo. Entonces, tener una valoración precisa es difícil más allá de las conjeturas que se pueden plantear. Perfecto, Santiago. Gracias tu tiempo, gracias tus apreciaciones. Gracias a ti, Edgar, siempre un gusto. Saludos a la audiencia. Muchas gracias. Estuvo con nosotros el politólogo doctor Santiago Basabe haciendo su evaluación sobre los resultados de la consulta popular.